En la tarde de hoy vamos a hablar sobre un derecho que quizás todos lo ejercemos a diario, pero en algunos casos no lo hacemos de la manera correcta. Lo hacemos desde el punto de vista personal, profesional, pero cuando realmente lo debemos utilizar, que es frente a situaciones que nos ocurren en la vida profesional, nos limita o impide ejercer este derecho de manera adecuada. Sobre todo en estos países como el nuestro, donde debe imperar el Estado de Derecho, país democrático, en donde nosotros como panameños y extranjeros que habitamos en el suelo patrio, tenemos ese derecho, esa facultad para poder ejercer. El tema de hoy es el derecho de petición ante la administración tributaria. Objetivos generales: analizar la naturaleza jurídica del artículo 1199 del Código Fiscal, que dispone quienes pueden presentar solicitudes de carácter fiscal. Dentro de los objetivos específicos, analizar e interpretar el artículo 1199 del Código Fiscal en forma integral con respecto a las demás disposiciones que regulan la materia del Código Fiscal. Determinar en el artículo 1199 del Código Fiscal la posible existencia de restricciones al derecho de presentar solicitudes de carácter fiscal a las personas jurídicas y realizar un juicio valorativo al finalizar la exposición. Es decir, al final de la exposición, cada uno de ustedes va a tener un juicio propio y personal de la situación que hoy nos atañe. A manera de introducción, el origen del derecho de petición no se puede precisar realmente. El mismo data de la antigüedad. Recordemos que en la época de Roma los príncipes escuchaban a sus súbditos y de manera discrecional decidían si concedían o no alguna petición. Más que nada se operaba de manera misericordiosa. No había un ordenamiento hasta ese momento, hasta poco después, en donde decidieron establecer algunas normas en donde el derecho de petición como tal se llegó a considerar. Si nos vamos a la época medieval, este derecho persistía todavía, pues el rey en aquel entonces, quien era el guía de la tierra, era la persona que escuchaba las plegarias o las peticiones de los administrados y se encargaba de resolver estas peticiones, ya sea por la costumbre, ya sea por misericordia. No existía un derecho escrito como tal. Si nos vamos a la época antes de la Revolución Francesa, precisamente este derecho empezó a decaer, toda vez de que el rey de esa época, Luis XIV, hasta donde recuerdo, no continuó con la costumbre que ejercieron los antecesores de escuchar o dedicarse en algún momento a los súbditos que en ese momento requerían conversar con él o hacer alguna petición. Entonces, de esta manera, al no llevarse a cabo este derecho, junto con otros elementos más, fue lo que dio por lo que se conoce la Revolución Francesa. Y de ahí en adelante, en la época republicana de nuestros países, de nuestras constituciones, el derecho de petición se hace presente. Particularmente en Panamá, desde que Panamá fue república en 1903, la Constitución de 1904, la de 1916, la de 1941, la de 1946, la de 1972, sus actos reformatorios legislativos consideran el derecho de petición y incluso se ha ido evolucionando con respecto a esta norma, que simplemente lo que exige que las peticiones se hagan de manera particular o colectiva en la medida en que tengan alguna afinidad de intereses y que sea de manera respetuosa. La autoridad deberá resolver en un periodo de 30 días. El funcionario que no cumpla con este deber será sancionado.
La ley reglamentará lo propio. Así, palabra más, palabra menos, es lo que establece el artículo 41 de la Constitución Política de Panamá, y se entiende que los demás cuerpos normativos, leyes, decretos, reglamentos, deben ir en atención a esa norma suprema que es la Constitución. A pesar de ser una institución garantista y muy antigua, al igual que otras instituciones, ha pasado a ser una figura quizás secundaria. Quizás se deba por el desconocimiento, por la falta de interés, o quizás por la falta de importancia que les prestan ciertos servidores públicos a la petición que realiza el administrado en términos generales. Debemos explicar que el derecho de petición se traduce en algunas modalidades, como la solicitud de carácter fiscal, la consulta, la queja y la defraudación fiscal. Pero además de todo eso, existe lo que son las acciones legales, que se materializan a través de los recursos legales que se presentan ante la propia administración tributaria y el Tribunal Administrativo Tributario. Esto sin contar el procedimiento contencioso ante la Sala Tercera de la Corte. Lo cierto es que muchas veces el clamor ciudadano a este derecho es desoído porque tiene la obligación de atenderla. Esto es una realidad, pues usted se ve mucho en los temas legales, en los temas recursivos, cuando el abogado, en representación del contribuyente, argumentar cosas y no se le toma atención o se le presta atención a lo que dice. Entonces, es deber de nosotros, las autoridades, sobre todo los jueces, las personas que nos encargamos de tomar decisiones sobre causas que someten a nuestra consideración, escuchar y poner atención a todos los argumentos e explicaciones que se expresan en el contenido de estas solicitudes. Sin embargo, hay esperanza. Lo positivo es que el derecho de petición existe en todas las normas constitucionales a nivel mundial, sobre todo en los países liberales y de corte socialista, y se están haciendo esfuerzos notorios de mejorar las condiciones, crear mecanismos y estructuras organizacionales para garantizar el cumplimiento por parte de los estados de este derecho inherente al hombre. Ejemplo, tenemos el habeas data, por ejemplo. Ese es un ejemplo de que las autoridades están preocupadas por este derecho. Existen instituciones que también velan porque se cumpla con este derecho, y existen autoridades como el procurador de la administración que tiene entre sus facultades perfectamente la de investigar qué es lo que ha ocurrido con la posible violación de este derecho y determinar las sanciones correspondientes en cuanto a un servidor incumpla con este deber que tiene y que mandata la Constitución. Y es que el ser humano es el eje de todo Estado. Sobre él gira el Estado, fundamental prácticamente de la sociedad, independientemente de lo que dé la familia. No quiero entrar en consideraciones, pero lo que quiero dar a entender es que en aquellos países que no han hecho o deben comenzar a discutir las múltiples aristas que tienen la importancia del derecho de petición, partiendo del reconocimiento del papel del ser humano como eje central y fundamental de un Estado, así como el rol que éste juega en su sostenimiento con su fuerza laboral y sus contribuciones tributarias, dejando de lado su origen, nacionalidad, religión o lineamientos políticos. Entonces, todo ser humano tiene derecho a ser escuchado y tiene el derecho de presentar las peticiones, cualquiera que sean, ante la autoridad pública, ya sea tipo consulta, solicitud, queja o denuncia. Y es ciertamente que el principio universal, no solamente recogido en nuestra Constitución, es que todos somos iguales ante la ley. Y se debe tener presente que todas las personas naturales jurídicas que habitan en este territorio son iguales ante la ley y tienen el mismo derecho a ser oídos y atendidas sus peticiones enmarcadas en una estricta legalidad propia de los estados poseedores de normas pacíficas de convivencia. Tribunal Administrativo Tributario. Impartimos justicia tributaria en la República de Panamá.